ahorita la estructura de lo que es el past simple y el can para preguntas. ¿Ok? Entonces, lo que tiene el past simple y lo que tiene el can es que realmente utilizan la misma estructura. ¿Ok? Utilizan primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Recuerden que nosotros en pasado siempre en oraciones afirmativas usamos el verbo en pasado, en negativos usamos el didn't más nuestro verbo normalito, pero ahorita en preguntas vamos a usar la partícula did más el sujeto más nuestro verbo normalito. Lo mismo sucede con can, vamos a usar el can más nuestro sujeto más nuestro verbo normal. Donde nosotros vamos a identificar siempre las diferencias para saber si usar la estructura de did o la estructura de can, entendiendo a lo que se esté refiriendo, ¿no? Si, por ejemplo, me está preguntando sobre algo que yo hice en el pasado, algo que pasó ayer, antier, o hay alguna palabra que me indique que es pasado, entonces, pues me voy a ir un poco más hacia utilizar la estructura de did. Pero si me está diciendo algo sobre algo que yo puedo hacer ahorita, algo que yo puedo, no sé, este, por un favor, recuerden que también aquí no sirve para pedir favores, eh, pues entonces ahí pues ya me voy a ir también para lo que es la estructura de can, ¿ok? Ahí es como que tenemos que analizar muy bien a qué se está refiriendo en nuestra oración para identificar si voy a usar, por ejemplo, did, que es el auxiliar del pasado simple para preguntas, o can, que es el auxiliar de can para preguntas, ¿no? Y vemos que se utiliza de la misma manera, es igualito, aunque sus significados son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. A todas estas preguntas les falta el auxiliar, ya sea did, que es de pasado simple, o les falta el can. Por ejemplo, el número dice, what I do for you. Y le contesta a la persona, I want two ice creams. ¿Cuál sería la mejor opción? Recuerden que el I do for you, el do for you es hacer por ti. ¿Ok? What I do for you. ¿Qué me iría mejor? ¿Preguntar en pasado o preguntar con el can? Maestro, ¿lo puede volver a repetir, por favor? ¿Cuál auxiliar me tendría que usar aquí? ¿Can o did? Dependiendo del significado de lo que ves en la pantalla, de tu diapositiva. Dice, what I do for you. I want two ice creams. ¿Sí? What I... Sería can. What can I do for you? Yes, ok, ahí sería can. What can I do for you? No, ¿qué puedo hacer por ti? Y le dice a la persona, no, yo quiero 2 helados. I want two ice creams. Ok, entonces aquí estamos realmente hablando sobre un favor, ¿no? En este caso estamos hablando de una petición que se está haciendo, que es para lo que nos sirve can. Luego tenemos what you do yesterday. Y ahí tenemos una palabra clave que es yesterday. Yesterday significa ¿qué? Ayer, ¿no? Entonces ahí por obvias razones estoy preguntándole ¿qué? Hizo. Es el pasado. Sería did. Exacto, ¿qué hiciste ayer, no? O sea, ahí está muy obvia la pregunta y utilizamos el auxiliar did, ¿no? Y luego tenemos la siguiente pregunta, how I help you, lo cual es una pregunta muy común en inglés, ¿no? Que vamos a cualquier lugar y nos preguntan esto. Y respondemos, Can I help you? yes, how can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? Y le contestamos, I'm just having a look, thanks. Como cuando voy a la tienda, ¿no? A comprar y se lo estoy viendo. Y luego tenemos la pregunta, tenemos la 4 y la 5 que son la misma pregunta, les falta un auxiliar, pero vemos que hay dos distintas respuestas. Por ejemplo, la primera dice, you opened the door. No, I didn't. It was already open when I arrived. Or la 5, you opened the door. Sure, no problem. ¿Cuál llevará can y cuál llevará did? The number 4 is did and the number 5 is can. Yes, that's perfect. Okay. Number 4 is did porque estoy preguntando, ¿abriste la puerta? Ah, no, no fui yo, ¿no? Ya estaba abierto cuando llegué. Y la number 5 es can you open the door? ¿Puedes abrir la puerta? Sure, no problem, que es como que la petición, el favor.
And number 6, what you have for breakfast, ¿no? Y ahí tenemos nuestra respuesta, I had a sandwich, ¿ok? Ese had está en tiempo pasado, por lo tanto, mi pregunta va a ser, ¿Qué hiciste para el almuerzo? ¿Para almorzar? ajá, ¿qué desayunaste? Yes, 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 ¿no? Y pues en ese caso, pues utilizaríamos nuestro auxiliar did. Y la última dice, we have for breakfast. I think there is some milk in the fridge. No, creo que hay un poco de leche en el refrigerador. Entonces ahí estoy preguntando, ¿qué podemos desayunar, no? What can we have for breakfast? Entonces aquí vemos un poquito la diferencia, ¿no? Si estoy hablando de cosas del pasado, preguntando por algo que sucedió, me voy a ir un poco más por utilizar mi did como auxiliar. Pero si estoy haciendo una petición, preguntando cómo puedo ayudar a alguien, ¿ok? O preguntando qué podemos desayunar, por ejemplo, me voy a ir más por el uso de can. Pero ambos siguen la misma estructura, ¿no? O sea, tenemos el auxiliar que es did o can, más nuestro sujeto, más nuestro verbo normalito. ¿Okay? Entonces hay que hacer un poquito de distinción. En nuestro examen, si no estoy mal, vienen 1 o 2 ejercicios de este tipo, así que hay que ponerle mucha atención. Ahora, con esto vemos el último tema de lo que es para su examencito, que si no me estoy mal es su ADA número 4. O su fase 1. Bueno, por ahí. Es su último examencito y ya solo nos quedan 2 actividades de nuestro curso, ¿no? Para la siguiente actividad de nuestro curso, nosotros vamos a hablar otra vez sobre, si no estoy mal, otra vez sobre el país que nos tocó hacer en el de Ken y Kant. ¿Se acuerdan que decíamos, qué puedes hacer en este país y qué no puedes hacer en este país? Pero en esta ocasión vamos a utilizar una estructura diferente, ¿no? Vamos a utilizar el there is y el there are, ¿ok? El there is y el there are en español significan hay, ¿no? De haber. Por ejemplo, hay 3 perros en mi casa, o hay un camión en la puerta, o hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Para eso nos sirven there is y there are. Pero hay una pequeña diferencia. El there is nos va a funcionar cuando nosotros queramos señalar un objeto, que hay un objeto en cierto lugar. Y el there are para cuando sean varios objetos, 2 o más. Por ejemplo, there is an apple on the table, ¿no? Hay una manzana en la mesa. ¿Cuántas? An apple, ¿ok? O there are 2 apples on the table, ¿no? ¿Cuántas manzanas hay? 2. Por esa pequeñita diferencia entre singular y plural, pasamos a usar there is a there are. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a hablar sobre ya cosas un poco más complicadas, como por ejemplo en la comida, ¿okay? Recordamos que en primer año, bueno, no en primer año, ustedes están en primer año, el semestre pasado vimos lo que son contables y no contables, ¿sí? Los contables son aquellos que, pues en inglés podemos decir, pues, una banana, 2 bananas, 3 bananas, 4 hamburguesas, 5 manzanas, ¿ok? Todo aquello que podíamos contar con las manos. Y los uncountables eran aquellos que por naturaleza no podíamos contar, al menos que esté en un recipiente. Por ejemplo, la leche, ¿no? O sea, si nosotros tenemos leche aquí, no te puedo decir una leche, 2 leches, 3 leches en inglés, sino que tenía que decir una caja de leche, 2 cajas de leche, 3 cajas de leche, ¿no? Solo así se volverían contables. Pero por su naturaleza, la leche, el azúcar, la harina, no puedo decir un azúcar, una harina, a menos que yo te diga 1 kilo, ¿ok? Entonces ahí tenemos una pequeña distinción entre cosas que podíamos contar naturalmente, es decir, una banana, 2 bananas, 3 bananas, y aquellas cosas que no podíamos contar, como el azúcar, ¿no? O sea, agarro el azúcar y ¿qué es una azúcar? ¿No? No hay forma de saberlo. Entonces, eso también había que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el there is tiene una pequeña subdivisión. ¿Okay? El there is, aparte de mencionar que hay un objeto, por ejemplo, there is a banana in my fridge, ¿no? Hay una banana en mi refrigerador. También nos va a servir para señalar que hay cierto producto no contable. ¿Okay? Sin embargo, cuando nosotros ya vayamos a mencionar este producto no contable,
ya no necesitaré decir la palabra un o una. ¿Okay? Es decir, ya no necesito el a y el an. Simplemente digo there is y el nombre del producto. ¿Okay? Por ejemplo, there is milk in the fridge, ¿no? Hay leche en el refri. Pero, por ejemplo, si yo estoy mencionando un producto contable, yo digo there is a banana in the fridge, ¿no? Hay una pequeñita diferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, there is a o an para cuando está hablando de un producto contable que está en cierto lugar. Y solo there is sin a o an para decir que hay pues cierto producto no contable. ¿Ok? Y el there are se queda con la misma función, siempre para plurales, es decir, contables plurales. Ahora, si nosotros no recordamos en específico cómo utilizar a y an, recordemos que el a se utiliza más que nada para cuando mi siguiente producto o la palabra que voy a mencionar después empieza con consonante, es decir, B, C, D, F, G, bla, bla. Y el an cuando mi siguiente palabra empieza con vocal. Por ejemplo, yo quiero decir, hay una hamburguesa en mi refrigerador, ¿no? Diría, there is a burger, ¿no? Porque la B es consonante con lo que empieza la palabra burger, por lo tanto utilizo a. Y si, por ejemplo, mi siguiente palabra empieza con, no sé, hay un elefante en mi patio, ¿no? Diría, there is an elephant in my backyard, ¿no? En ese caso, porque la palabra elephant empieza con vocal, lo mismo con an apple, ¿ok? Pero ambos a y an van a significar exactamente lo mismo. La distinción está en cómo empiece mi siguiente palabra, ¿ok? Entonces, recorremos. En inglés tenemos dos tipos de cosas generales. Primero, las cosas que nosotros podemos contar, ¿no? Por ejemplo, y puedo contar iglesias, puedo contar animales, puedo contar algunas verduras, puedo contar los árboles, ¿ok? Las personas. Y cosas que no puedo contar por su naturaleza, generalmente están relacionados a productos, pues, de consumo, ¿no? Por ejemplo, la leche, la harina, la sal, la carne, el arroz, el agua, ¿ok? No hay forma de que yo te diga un agua, ¿no? Ya que nosotros ubiquemos esto, vamos a ir directo a nuestra estructurita, que there is y there significan hay. Si yo voy a mencionar que hay un producto contable, voy a utilizar there is con a o an. Ya sabemos que a lo utilizamos cuando la siguiente palabra empiece con consonante y an cuando empiece con vocal. Voy a utilizar there is para aquellos productos que no se pueden contar naturalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, there is meat in my kitchen, ¿no? Hay carne en la cocina. No te puedo decir exactamente cuánto porque pues no es contable la carne. ¿Ok? Y finalmente vamos a usar el there are cuando hablamos de cosas en plural, cosas contables, por ejemplo, hamburguesas, ¿no? O sea, there are 10 burgers in my kitchen, ¿no? Hay 10 hamburguesas en mi cocina, ¿no? Entonces, esos son los tres usos que vamos a tener para there is. Con I am, there is solito para no contables y there are para plurales. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejercicio, ¿no? Aquí solo vamos a usar el there is y there are como cuestiones de contables. Todavía no vamos a meter los no contables. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos a t-shirt on the bed. Entonces, aquí tenemos a t-shirt. ¿Cuántas? Una. Entonces, lo que nosotros deberíamos usar ahí cuando es una sola cosa, utilizamos There is. there is, así es. Y luego, por ejemplo, tenemos two books on the floor. Aquí como ya son dos, me paso a utilizar there are, ¿no? Y por ejemplo, vamos a la 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta dice many books, ¿no? Many books son muchos libros. ¿Son contables? Sí, son contables. ¿Es plural? Sí, es plural. Por lo tanto, puedo decir there are, ¿no? There are many books on the shelves, ¿ok? No necesariamente necesito
especificar cuántos, sino puedo decir la palabra también muchos, muchos libros. ¿Ok? Or there are some papers on the floor, ¿no? Hay algunos papeles en el piso. También ahí puedo utilizar there are, porque la palabra papers son contables, son varios, son más de dos. Entonces aquí hago como que la pequeña decisión. There is para una cosita que se pueda contar. Un vaso, una playera, una iglesia, una persona. ¿Ok? Y there are cuando hayan dos o más cositas. No necesariamente necesito especificar cuántas, no puede ser muchas, ¿no? Pero siempre que sean dos cosas que se puedan contar o más. Y finalmente el there is solito también nos lo hace para los no contables. Aquí en el caso de su país, ustedes van a tener que mencionar pues varias cosas que hay y no hay, ¿no? Que la siguiente semana vamos a ver la versión negativa y la combinación con adjetivos. Así que pueden ir como que más o menos leyendo qué es lo que les pide su hada y aquí podemos ir construyendo nuestras oraciones, ¿no? Para decir, por ejemplo, si voy a hablar, no sé, de México, pues que hay uno solo, hay un cañón del sumidero, ¿no? Solo hay uno, por lo tanto decimos there is a. O por ejemplo, hay muchas iglesias en México, entonces digo, there are many churches in Mexico, ¿no? Many beautiful churches in Mexico, que es como que ya la combinación con adjetivos calificativos. Pero eso más que nada lo vamos a ver la siguiente semana, que vamos el negativo y la combinación con adjetivos calificativos, que es lo que sí les exige su hada, para que les haga muy bien. De hecho, su hada está muy fácil, son 10 oraciones y unas cositas de más. Es bastante parecida al que hicimos de Ken y Kant. No hay mucha diferencia. Pero bueno, si hasta ahorita no hay ninguna duda, ya saben que la clase es dismissed. Nada más voy a dejar de grabar.